principales síndromes psiquiátricos. Si bien esto es un tema que lo van a ver probablemente cuando ya opten por alguna especialidad, incluso muchas de las clínicas no se centran en esas patologías, es importante que de forma inicial puedan familiarizarse con ciertos términos para poder por lo menos englobar al paciente en estos dos grandes síndromes. Esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Es breve porque la intención no es profundizar grandemente, ¿sí? Si alguno opta por la especialidad de psiquiatría, va a desarrollar grandemente esos temas. Si no, es importante conceptos claros. Lo que vamos a hacer es hablar brevemente de lo que es la introducción, el encuadre conceptual de estos síndromes. Describiremos las principales características de lo que son el síndrome psicótico, el neurótico y luego las conclusiones. Entonces, para empezar, ¿qué entendemos hoy por psicosis y por neurosis? ¿Siguen siendo estas categorías válidas como diagnóstico? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, cuando han hecho la parte de cardio, la parte de gastrointestinal, síndrome neurótico y síndrome psicótico no son per se diagnósticos, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo un poco con la evidencia. En los manuales oficiales que nosotros manejamos para diagnosticar patologías, ya sea utilizando el DSM-5 en su última versión o el CIE-11, neurosis, psicosis no son términos diagnósticos, no existen como tal, ¿sí? Neurosis fue eliminado hace más de 40 años en lo que fue la versión número 3 del DSM y nunca más fue reincorporado como diagnóstico como tal. Y la psicosis nunca fue una categoría diagnóstica. Lo que constituye es un descriptor de los diferentes síntomas que realmente engloban este síndrome, como puede ser el delirio, las alucinaciones, las alteraciones graves del pensamiento o de la conducta. En lo que es la psicopatología, ambas, si bien reitero que no son categorías diagnósticas, son estructuras, son categorías plenamente válidas, son reconocidas en la literatura mundial, en el entorno médico y son ampliamente utilizadas, tanto como estructuras semiológicas como clínicas. Y la distinción entre lo que es neurosis y psicosis sigue siendo un pilar fundamental en lo que es la organización tanto de la personalidad como del funcionamiento de la mente. Y en cuanto a lo que es el psicoanálisis y la psiquiatría moderna, la distinción entre uno u otro síndrome me permite orientar la terapéutica a seguir, ya que lo que sería la psicosis, la base del tratamiento es el uso de psicofármacos además de la psicoterapia, a diferencia de lo que vendría a ser la neurosis, donde principalmente está orientada la psicoterapia de orientación analítica. Entonces, para recordar de esta introducción inicial, es que desaparecieron de lo que son categorías diagnósticas per se hace mucho tiempo, hace más de 40 años, pero hacer una correcta distinción entre lo que es psicosis y neurosis es una herramienta semiológica fundamental. Y ese es el objetivo en el que nos vamos a centrar hoy. No vamos a ahondar profundamente, pero sí deben llevarse ideas claras para poder diferenciar estas dos etiologías, ¿sí? Primer concepto fundamental, no son diagnósticos, pero sí son síndromes válidos. Yo no puedo diagnosticar a un paciente de neurosis, pero sí debo reconocer las características para luego poder continuar con la derivación y con la terapéutica necesaria, ¿sí? Entonces, empezaremos con lo que es el síndrome neurótico. El síndrome neurótico lo vamos a definir como un conflicto psíquico caracterizado por la conservación, este es un término fundamental, conservación de la realidad y del juicio de la realidad, que puede generar síntomas displacenteros, que pueden ser egosintónicos o egodistónicos, como veremos a continuación, pero hay preservación del insight. Insight es la conciencia de la enfermedad, la conciencia del momento presente. En la neurosis, sí, si bien hay hay síntomas displacenteros, hay un disconfort en el que está el paciente es plenamente consciente de lo que está sintiendo, que esto está generando
cierto grado de sufrimiento, pero es un sufrimiento finalmente psicológico. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es ego sintónico y ego distónico? El ego sintónico está en sintonía con el ser, ¿sí? Esto soy yo, esto que pasa me representa, es parte de mi personalidad, es parte de quien soy. Genera mínimo o nulo malestar. Por ejemplo, aquí entrarían lo que son los trastornos de personalidad, ¿sí? Cuando lo vean un poco más adelante, los trastornos, por ejemplo, los narcisistas, ven las características que otros reconocen como patológicas como aquellas cosas que los hacen especiales. Si el resto del entorno no está de acuerdo con ellos, es una pena porque se lo pierden. La persona se siente muy en confort o mínimo disconfort con estas alteraciones. Y también aquí entran lo que son las parafilias, ¿sí? Los trastornos de lo que es la esfera sexual. La persona que lo sufre lo reconoce como algo fuera de lo común, pero realmente no es un motivo para que vaya a buscar ayuda principal. Por eso rara vez busca ayuda, porque no le genera sufrimiento interno. A diferencia de lo que son los trastornos egodistónicos, ¿sí? Esos, el paciente lo identifica como que le está pasando, pero es ajeno a él o a ella. Es algo externo, es una fuerza que de una u otra forma como toma el control de esa acción. Genera alto malestar, el paciente sufre y por este mismo sufrimiento es que busca ayuda. Aquí podríamos englobar lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias intensas y lo que son los trastornos ansioso-depresivos, ¿sí? Entonces, en la tríada semiológica de lo que es un síndrome neurótico, nos vamos a centrar en ciertas palabras clave, ¿sí? Esta diapositiva intenta resumirlo, pero creo que aún así se puede desglosar en términos un poco más puntuales. Lo que va a ocurrir es un cuadro de ansiedad, ¿sí? La ansiedad va a ser reconocida por el paciente como esta alarma inconsciente. Hay un estado de ansiedad, gatilla la alarma y esto lleva posteriormente a adquirir un mecanismo de defensa y finalmente un compromiso. El mecanismo de defensa va a depender de frente a qué síndrome, frente a qué patología englobada en el síndrome neurótico estamos enfrentando. Y finalmente el compromiso es el síntoma, es aquello que el paciente termina haciendo que finalmente le va a traer la calma, la satisfacción de haber podido calmar ese gatillo, esa señal de alarma inicial que fue la ansiedad despertada, ¿sí? Y como último pilar mencionábamos el insight, ¿sí? La conciencia de lo que está atravesando el paciente. En el trastorno neurótico el paciente es plenamente consciente de lo que está ocurriendo, no hay delirios y tampoco hay alucinaciones, que son dos características fundamentales de lo que es la psicosis. Tenemos un par de ejemplos, ¿sí? De lo que vendría a ser síndrome neurótico, neurosis, para poder fijarlo. Por ejemplo, las fobias. Las fobias muchas veces terminan siendo miedos irracionales a estímulos que a la mayoría de la población no tendría por qué generarle ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de disconfort. Por ejemplo, la primera imagen hace alusión a la fobia de los ascensores. En este caso, el paciente, un varón, sabe que el ascensor es un medio para poder transportarse hacia pisos superiores, pero la sola idea de estar encerrado en este dispositivo le genera una señal de alarma importante que es la ansiedad. Su mecanismo de defensa, que es intentar huir, evitar la exposición a esta fobia, y finalmente al lograr huir es que el paciente puede sentir esta satisfacción de haber evitado el gatillo y poder continuar de la forma más tranquila y con la tranquilidad, ¿sí? La señal de alarma es la ansiedad que estos diferentes cuadros puedan generar en el paciente. Y el otro ejemplo es aquella mujer joven que tiene la idea compulsiva de lavado de manos. Entiende que después de un buen lavado inicial de manos está libre de la gran mayoría de microorganismos,
pero hay una idea fija, una idea que genera ansiedad, que genera disconfort, que la obliga a continuar con el lavado de manos. La paciente sabe que después de este primer lavado, sí, probablemente haya quedado limpio, pero no puede detener ese impulso que la lleva a continuar el lavado de manos. La paciente reconoce que es algo como de su mente, de su interior, que está generando este disconfort, pero hasta que no realiza la acción repetitiva, no puede estar nuevamente en un periodo de calma. Reconoce que esto no está normal, no está bien, y genera muchas veces sufrimiento, pero es difícil de controlar y por eso se buscan ayuda. ¿Sí? La neurosis en ningún momento pierde la conciencia de lo que está pasando. Reconoce el problema como un problema psicológico, un problema de disconfort, y siempre hay conciencia del cuadro. Ok, entonces, para cerrar nuevamente la idea, en neurosis hay una señal de alarma, que es la ansiedad, hace que el paciente desarrolle mecanismos de compensación y finalmente, mecanismos de defensa y finalmente una compensación. Y en todo momento hay insight, hay preservación del cuadro por el que está atravesando el paciente. Lo que sería el síndrome psicótico se define como el conjunto de signos y síntomas que expresan una pérdida de variable, ya sea total o parcial, del examen y juicio de la realidad. ¿Sí? A diferencia de la neurosis, que siempre hay insight preservado, en esta hay una alteración profunda en lo que es la percepción del cuadro actual. Por eso hay pérdida del insight. Eso es una diferenciación clara. Si es consciente de lo que está atravesándose, ya sea esto parcialmente placentero o no, eso es neurosis. Si hay desconocimiento de lo que está ocurriendo, el paciente lo percibe todo como perfecto, maravilloso, pero el entorno se está dando cuenta que es incoherente, que está en una fuga de ideas, que está con un pensamiento totalmente disgregado, eso es psicosis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos ubicamos semiológicamente en lo que es un síndrome psicótico? Primero, hay un trastorno en la percepción y esto se manifiesta con lo que son las alucinaciones. Las alucinaciones son mayormente auditivas, pero también pueden ser visuales o sinestésicas, ¿sí? Con relación al movimiento. El paciente percibe esta alucinación como real, como parte del entorno. En ningún momento hay esta interiorización de un proceso patológico, ¿sí? Ya sea la voz interna o la voz de una tercera persona, la percibe como algo real que está ocurriendo y la persona no la cuestiona. Por eso, como vamos a ver un poquito más adelante con el tema de los ejemplos, cuando hay unos episodios, por ejemplo, de una crisis psicótica en un paciente esquizofrénico y empiezan a haber voces, órdenes de infligir daño, por ejemplo, qué sé yo, mata a tu mamá, mata a tu mamá, mata a tu mamá. En ningún momento la persona como cuestiona esa voz. ¿Sí? No es como, ¿pero quién me está hablando? ¿Pero qué quieren que yo consiga con eso? ¿Me voy a meter en problemas? ¿Voy a generar disputas? No se percibe como algo externo, ¿sí? Ni no se cuestiona. El trastorno del pensamiento se constituye en lo que se conoce como delirio. El delirio puede ser primario, propio del individuo que lo está padeciendo, o influenciado por el entorno cultural, el entorno de ánimo o la misma personalidad del paciente que lo sufre. En cuanto a lo que es el curso y la forma del delirio, se puede presentar como por ejemplo lo que es la disgregación. Disgregación viene a ser la pérdida de la coherencia lógica del actuar o del pensamiento. El descarrilamiento se puede entender como la pérdida de la continuidad de las ideas. Si uno está llevando la conversación por cierto tenor, por cierta línea, y rápidamente hay un salto a un tema que no tiene una relación directa con el tema inicial. La fuga de ideas, en este caso una fuga de ideas grave, es algo similar.
¿sí? Que el paciente tiene una inatención marcada y se salta de un tema a otro constante. El bloqueo también es una forma de alteración de lo que es el contenido del pensamiento. La perdigeración es el uso repetido de frases o palabras sin sentido común. Los neologismos es el uso de palabras inventadas, ¿sí? Yo decido designar a mi papá como el coche, y para mí el coche es el padre, y yo repito y yo me expreso como si el coche fuese parte de, el entendimiento de todos, y no es realmente eso, ¿sí? Y finalmente hay una experiencia pasiva, hay una experiencia de influencia externa, pero que no se percibe como tal. Es aquel en el que el paciente escucha como ecos, pero no cuestiona su origen. Puede haber ideas como de robo, ¿sí? Por ejemplo, el paciente está hablando y, como alguna vez también les puede pasar a ustedes, esa idea como se corta, porque se interrumpió por algún otro pensamiento, y ese tipo de pacientes lo catalogan como que hay una tercera persona que está robando su idea. La difusión del pensamiento, las experiencias de influencia corporal, como que yo he sentido que estoy materializado y he empezado a flotar, claramente es algo que no puede ocurrir, pero lo sienten como parte de lo que están experimentando en ese momento con total y absoluto convencimiento. ¿Sí? Explicarle a un paciente en un estado de psicosis que lo que está atravesando no es real y es parte de un proceso patológico, es un entorno muy complejo. Por eso el abordaje terapéutico es multimodal, ¿sí? Se inserta la psicoterapia a la par que se ayuda con psicofármacos. Otros signos semiológicos que pueden estar presentes en estos cuadros de psicosis son las alteraciones afectivas. El embotamiento vendría a ser lo que es el aplanamiento emocional, ¿sí? Es la incapacidad de tener una respuesta adecuada a estímulos externos. Yo veo una imagen que debería generarme felicidad, hay un aplanamiento emocional. Veo una imagen que debería generarme tristeza, o en otro momento me generó tristeza, hay una incapacidad como de despertar reacciones a estímulos físicos. La palatina son alteraciones a nivel de lo que es la esfera afectiva. La afectividad inadecuada o la ambivalencia vienen a mencionar la incapacidad de poder expresar emociones adecuadamente a estímulos previos reconocidos por el mismo. El autismo, especialmente lo que es el autismo esquizofrénico, es este retraimiento y la pérdida de contacto con la realidad, con el entorno. Y los trastornos de la voluntad se pueden manifestar como son la ambivalencia, la abulia, que es la pérdida total de la voluntad para poder ejercer ciertas acciones o llevar a cabo ciertas tareas. Algunos ejemplos, ¿sí? Para poder contrastar contra lo que hemos mencionado hace un momento de que son los síndromes neuróticos. Los síndromes psicóticos tenemos, por ejemplo, lo que son las alucinaciones auditivas imperativas. Imperativa hace alusión a lo que es una orden, ¿sí? Lo que hablábamos hace unos momentos. El paciente escucha la voz que dice mátala, mátala, mátala. Es una tercera voz, porque no es exactamente él o ella quien las expresa, pero no las acciones. Finalmente muchas veces lleva a cometer las acciones que se ordenaron en un primer momento. Otro ejemplo es el delirio de perjuicio con idea de referencia. Delirio de perjuicio significa esta ideación de que me quieren hacer daño. Me quieren hacer daño, me quieren lastimar, seguramente me están siguiendo para robarme, yo tengo algo que a ellos les interesa y lo quieren desesperadamente. Y este término de idea, de referencia, hace alusión a que el paciente toma cualquier interacción como confirmación de su teoría. Por ejemplo, yo hago contacto visual ahorita contigo, yo digo, ahí está. Esa es la prueba. Esa es la prueba que lo que yo tengo, tú lo tienes. O están caminando, hay un pequeño roce, porque el pasillo está lleno,
me quiere lastimar. Y esto me acaba de confirmar lo que yo pensaba. Entonces, eso empieza a generar disconfort en el paciente, pero el paciente en ningún momento es consciente de que tal vez lo que está pasando no es como yo lo estoy percibiendo. No hay en ningún momento esta duda de lo que está ocurriendo en el entorno, tal vez está haciendo una manifestación patológica. Sí, hay disconfort, pero el paciente lo siente como absolutamente real. Este eco del pensamiento ejemplifica esta repetición de lo que el paciente dice, ya sea al mismo tiempo o posteriormente a que lo ha dicho, y muchas veces se manifiesta como un eco de una tercera persona, que repite y repite lo que el paciente viene diciendo. Entonces, habiendo tocado un poco la identificación semiológica de lo que es la neurosis y lo que es la psicosis, con algunos ejemplos que espero les haya podido aclarar un poco más la situación, vamos a hablar de estas principales diferencias clínicas entre uno y otro síndrome, ¿sí? El contacto con la realidad. Hablábamos, en la neurosis el insight está reservado, el paciente sabe que está enfermo, sabe que está sufriendo. Puede ser, como en las parafilias, por ejemplo, que no lo reconozca como algo que esté dañando exactamente al resto, porque, por ejemplo, los pacientes que tienen estas fijaciones con cadáveres, el tema de la necrofilia, por ejemplo, sí, reconocen que hay algo fuera de lo normal, pero no les genera mayor disconfort, por eso son estas alteraciones egosintónicas. Pero de todo hay una preservación de la realidad, a diferencia del psicótico, en el que el contacto con la realidad está alterado y hay una pérdida del juicio de la realidad. En cuanto a los delirios, al igual que las alucinaciones, están presentes en lo que es el síndrome psicótico. En los síndromes neuróticos no exactamente son alucinaciones, no pueden ser lo que se conoce como pseudoalucinaciones, sobre todo cuando el paciente está bajo un gran estrés, ¿sí? Imaginemos el paciente que tiene la fobia del ascensor, que el grado B lo tomó porque tenía examen en el piso 20 y se para en el 18. Y el paciente entra en un grado de ansiedad tal que puede empezar a sentir cierto grado de alucinaciones que son gatilladas por una ansiedad extrema. El pensamiento, en el caso del neurótico, hay un trastorno del contenido, rumiación, está constantemente dándole vueltas a la misma idea. Pueden haber lo que son las obsesiones, las fobias, pero finalmente son coherentes, ¿sí? No es que tenga fobia al aire, ¿sí? Hay fobia a ciertas situaciones, a ciertos objetos o a ciertos animales, por ejemplo. A diferencia del pensamiento en lo que es el síndrome psicótico. En esto hay un trastorno formal, el pensamiento está descarrilado, está bloqueado, empieza a repetir palabras de ecolabia o incluso empieza a crear nuevas palabras que son el uso de neologismos. La afectividad en el neurótico muchas veces se encuentra conservada, es adecuada al contenido, pero puede ser intensa en el sentido de las manifestaciones de lo que son la ansiedad o la depresión. En cambio, la afectividad en un síndrome psicótico es inadecuada o incluso está desbotada, ¿sí? Que hay este aplanamiento afectivo. El insight, que es la conciencia de enfermedad, que tal vez marca una de las principales diferencias entre estos dos síndromes, en el neurótico es pleno. El paciente sufre, sabe que sufre y en muchos casos busca ayuda. A diferencia del neurótico, en la que es parcial o casi siempre nula. Más bien rehúye la ayuda. Esta característica de no reconocer la enfermedad como tal se llama anosognosia. La angustia en el neurótico es focalizada en el objeto de la fobia, en el objeto de la obsesión, de la compulsión, ¿sí? A diferencia del psicótico, que puede ser difusa, puede ser catastrófica, puede ser persecutoria, puede incluir a muchos más componentes de la sociedad o del entorno. Y la conducta en el neurótico, si bien hemos visto que hay esta alteración en el comportamiento habitual con una señal de alarma que es la ansiedad, la conducta finalmente es organizada. Puede ser
sí, distorsionada hacia una actitud compulsiva, incluso inhibida por la misma fobia, pero es organizada. A diferencia de la conducta en un síndrome psicótico, que es desorganizada, bizarra, sin mayor sentido, sin mayor lógica para las personas que podemos estar en el entorno compartiendo con ese tipo de pacientes. Entonces, habiendo discutido las principales diferencias, sobre todo semiológicas, llegamos a estas dos conclusiones que me parecen las fundamentales, ¿sí? Síndrome psicótico y síndrome neurótico no son términos diagnósticos per se. No puedo catalogar a un paciente, no puedo diagnosticar de un síndrome neurótico ni de un síndrome psicótico, pero sí es necesario que las características que hemos comentado puedan ser identificadas prontamente para poder hacer luego la derivación necesaria, ¿sí? Permite ubicar al paciente en un eje adecuado para luego continuar con el tratamiento y con el abordaje necesario para poder superar el mismo, ¿sí? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, como les digo, estos cuadros no son los habituales, por lo menos en las hospitalizaciones a las que ustedes están yendo, ¿sí? Están yendo a rotar prácticamente a medicina interna o a emergencia. Y ahí, sí, probablemente donde más se enfrenten son trastornos del espectro del neurótico. El paciente ansioso, el paciente depresivo. Por ahí sí han tenido tal vez la oportunidad de ver a algún paciente con algún tipo de fobia, pero aún así no es una fobia probablemente marcada o muy acentuada. Si no, no estaría tal vez en esa sala de hospitalización, si no tratado por un tipo de neumonía o una infección urinaria. Los síndromes psicóticos, o todo lo que engloba el espectro de la psicosis, es básicamente abordado por la especialidad de psiquiatría. Si un paciente que está teniendo un franco episodio psicótico no va a entrar al ambiente de hospitalización abierto, ¿sí? Ya requiere un manejo especial. ¿Por qué? Porque el abordaje es diferente, tiene varias técnicas de sujeción diferentes, se maneja otro tipo de medicación, otro tipo de procedimientos para poder conducir ese tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, entiendo que todavía no es mucho como objetivo del curso, pero ¿qué patología podría mencionarme como parte de lo que sería la psicosis? Esquizofrenia. Ok, esquizofrenia a la cabeza. ¿Hay más? ¿Otra cosa? Los bipolares en fases maníacas. En fases maníacas, en fases psicóticas. La manía va muy de la mano con la psicosis. Eso también podría entrar. Y en el caso de las neurosis, lo que hablábamos, ¿no? Los depresivos, los tomos, las fobias. ¿Sí? Entonces, eso tal vez me interesa que puedan diferenciar. Más allá, creo que ya escapa un poco el tema de salud. ¿Sí? Ya, ok chicos, muy bien.